Hola, hoy estoy con Alejandro Torres, él es un líder social, activista ambiental, que trabaja aquí en la comunidad de Kennedy, en el Humedal del Burro. Bienvenido Alejandro y gracias por este espacio. Muchas gracias, Andrea. Bueno, cuéntanos cómo ha sido aquí el trabajo, el proceso del Humedal. Bueno, este proceso de defender un ecosistema humedal conocido como Chucua, del humedal del burro, Chucua es palabra muisca para decir humedal, inicia en el año 93 cuando tenía yo 13 años, estudiante de colegio Nicolás Esguerra. Mis vacaciones eran en el campo con mi papá en Boyacá y con mi mami en el Guavio, entonces mi amor por los animales ha sido siempre evidente. Como vecino y residente de Castilla, un día invité a mis amigos del conjunto a caminar el humedal y me encontré con búhos, con gavilanes, con lechuzas, con patos. Después investigué, eran tinguas, no todos eran patos. Aprendí de garzas, aprendí de aves, de árboles y empecé a sembrar árboles y a recoger basura en este humedal. Hoy, 30 años después, somos el bosque más consolidado, uno de los bosques urbanos al interior de Kennedy, que son sumideros de carbono, que retienen polución, que generan mejor oxígeno en la localidad que es de las localidades con la peor calidad de aire en Bogotá. Sin embargo, esto no fue un trabajo solo, fue reunirme con la red de humedales de Bogotá, Germán Galindo en el humedal La Conejera, Marta Andrade en el humedal Jaboque, Luz Mary García en el humedal de Techo, Jorge Zamudio en Capellanía, en Tibanica, Tina Férez Nieves, en el humedal La Isla El Cabildo Muisca. Empezamos a encontrar personas afines y generamos la red de humedales de Bogotá. El acueducto venía llenando los humedales de cemento y ladrillo, como en el gobierno de Enrique Peñalosa, que uno sabe que como urbanista quieres volardos, adoquín, cemento y ladrillo y convierte escenarios naturales en simples piletas. Fue así como gastó 350.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en destruir el humedal más grande de Bogotá, el humedal Tibabuyes. Hoy no tiene el cemento la capacidad de absorber y amortiguar crecientes. Y es simplemente evidente que desde las comunidades nos oponíamos a estas intervenciones agresivas en los humedales, por lo cual nos enfrentamos con la Secretaría de Ambiente, el Acueducto de Bogotá y la comunidad, y generamos la primer política pública del país, la política de humedales del Distrito Capital. Es la primer política pública. Después tuve la oportunidad de aportar a la política de juventudes, a la política de ruralidad, a la política de mujer y género, y entonces me hice viejo generando políticas en Bogotá. Sin embargo, ya tenemos la política de humedales que nos dice uso, conservación, investigación, manejo sostenible, cómo mejorar la calidad hídrica, y es la línea rectora por la cual se está generando la restauración de los humedales. Hoy el humedal El Burro es ejemplo de que no tenemos cemento, ladrillo, adoquín, ciclorrutas dentro de la zona, no tenemos campos de golf, no tenemos canchas de fútbol, porque es muy diferente lo que es la recreación pasiva a la recreación activa. Y entonces los humedales son de recreación pasiva, no de correr, sino de caminar. No de fútbol y baloncesto y recreación activa de esferas, sino de leer, de meditar, de contemplación pacífica. Y entonces empezamos a generar un programa en BiblioRed que se llama Lectura, Naturaleza y Color. Lo fundé en el año 2002 y entonces hoy generamos comportamientos lectores de los niños de Patio Bonito del Tintal, nos los traemos con libros de aves al humedal, ellos ven el ave, la investigan en el libro de aves, aprenden nombre científico, anidación, época migratoria, y estamos generando un estímulo de investigación, un estímulo científico ligado a la promoción de la lectura. Pero después le damos materiales para que los niños pinten, y a veces entienden que el árbol de tinto es el que le da el nombre al tintal, a todo este sector de Tintalá, Tintalito en la localidad de Techo. Hemos rescatado el patrimonio ancestral muisca, esta localidad no se llama Kennedy, se llama Techo, era un territorio de aguas gobernado por la cacica Timi Mujer, Sa de la Noche, Timi Sa, que en el cercado Boitejido, primero Boitá, hacía ofrenda a los humedales Chucua. Por eso es un barrio La Chucua, cerca de Boitá, en el territorio Timisa, en la localidad de Techo. Muchos han querido bautizar esta localidad como Techotiva, pero no, señor. Esto era el aeropuerto de Techo, el hipódromo Techo, el CAI de Techo, el humedal de Techo, la localidad de Techo. Entonces rescatamos el patrimonio ancestral, generamos promoción de lectura y asesoramos los proyectos ambientales escolares.
los PRAE, con colegios públicos y privados, pero también los PROCEA, proyectos comunitarios de educación ambiental, que hemos integrado muchas juntas de acción comunal, muchos presidentes de junta, muchos conjuntos residenciales aquí en Castilla, y no nos quedamos en los colegios y la comunidad, sino que avanzamos hacia los PRAU, proyectos ambientales universitarios, y ahí trabajamos muy articuladamente con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con la Universidad Nacional. La Uniminuto ha tenido que ver con nosotros, la Universidad del Bosque, la USTA, la Universidad Santo Tomás, y entonces ellos tienen bienestar social, vienen a apoyar con actividades, hacen talleres de fotografía, de emisoras, de corrección de estilo, de creación literaria, y articulamos entonces al niño al colegio, con su familia, con sus papitos, con el PROCEA, pero en acompañamiento universitario. Hemos tenido la oportunidad ya de generar 3 documentales del río Bogotá. ¿Esos son con ayuda de gobierno? Sí, hay unos con ayuda de gobierno, sí. Por ejemplo el de la CAR ha sido un gran aliado para hacerlo de Río Bogotá, en su primera medida fue con Somos Río Bogotá, el segundo fue con el gobierno suizo, con David Tayer, un amigo nuestro, y el tercer documental nos financió un banquero colombo-francés llamado Alex Bernot, que fue el mismo que hizo el documental El río que se robaron, exterminio de la nación Guayú en la Alta Guajira colombiana, dándose cuenta de cuántos niños han muerto por sed. Decidió financiar uno del río Bogotá, hablando sobre sus problemáticas, la mayor contaminación química del río Fucha, los vertimientos de lixiviados de Doña Juana, de la minería de Semes, Holcim y San Antonio, de las curtiembres en San Benito o de las curtiembres en Villapinzón, la caverina y putrescina que llega a nuestro río Bogotá. Entonces ya son 3 documentales, y obviamente los humedales son estructura ecológica principal que tiene una estrecha relación con el río. Adicionalmente a eso, documentales, libros. Los humedales, sí, claro, los humedales son los que sirven como esponja, amortiguando inundaciones en localidades del occidente, como son Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Pero el humedal también purifica el agua, coge el agua residual que vierte hoy el acueducto de Bogotá, agua de orina y de materia fecal y algunos vertimientos industriales, y el humedal trata de purificar toda esa agua, porque el humedal es un ecosistema que filtra también. Entonces son riñones, pero también son pulmones porque oxigenan, pero también son matriz porque son el hábitat de mucha fauna silvestre. Entonces los humedales no los puedes ver simplemente como un espacio verde, como un parque, no, son santuarios de flora y fauna, que las aves que estás escuchando, son escenarios de educación ambiental, aulas vivas, pero también son riñones que filtran agua, son pulmones que mejoran la calidad del oxígeno y son matriz de vida. Stop.